Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A lo largo de la vida, todos experimentamos emociones que nos sacuden por dentro. El enojo que aparece cuando algo nos hiere o nos rebasa. La tristeza que llega como una sombra silenciosa. O la frustración que se acumula cuando las cosas no salen como esperábamos. Y aunque a veces intentamos ignorarlas o esconderlas, estas emociones forman parte de nuestra humanidad. No son enemigas, no son fallas, no son señales de debilidad, son invitaciones, invitaciones a escucharnos, a detenernos, a reconocer lo que está pasando en nuestro interior. En este episodio quiero que hablemos de eso, sin prisa, sin juicio, como si estuviéramos tomando un café y dejando que el alma respire. El enojo, la tristeza y la frustración no llegan para destruirnos, llegan para mostrarnos algo. A veces nos revelan límites que hemos ignorado, heridas que necesitan atención, expectativas que debemos ajustar o cargas que ya no podemos seguir llevando en soledad. Cuando aprendemos a mirar estas emociones con compasión en lugar de miedo o vergüenza, descubrimos que pueden convertirse en maestras. El enojo puede enseñarnos a poner límites. La tristeza puede enseñarnos a soltar y la frustración puede enseñarnos a replantear el camino. No se trata de reprimirlas, ni de dejar que nos controlen, sino de aprender a escucharlas con sabiduría. Por eso, hoy quiero invitarte a entrar conmigo en un espacio de honestidad emocional, a reconocer lo que sientes sin minimizarlo, sin justificarlo, sin disfrazarlo, a permitirte sentir miedo, sabiendo que Dios no te pide perfección emocional, solamente te pide sinceridad. Este episodio es una conversación abierta, suave, necesaria para aprender a manejar nuestras emociones con madurez, con ternura, pero también con propósito, porque cuando entendemos lo que sentimos, cuando lo llevamos a la luz, cuando lo presentamos con humildad, algo dentro de nosotros comienza a ordenarse, a sanar y también a encontrar paz. Vivimos en un mundo que muchas veces nos exige mantenernos fuertes, sonrientes y en control, como si sentir enojo, tristeza o frustración fuera un signo de debilidad espiritual. Sin embargo, la palabra nos recuerda que Dios nos creó con emociones y que cada una de ellas tiene un propósito en nuestro crecimiento. El libro de Salmos 139, versículo 14, afirma que fuimos formados maravillosamente, y eso incluye nuestra capacidad de sentir profundamente. No somos máquinas diseñadas para funcionar sin fallas. Somos seres humanos con un corazón que late, que se conmueve, que se rompe, pero también que se reconstruye. Y cuando entendemos que nuestras emociones no son enemigas, sino mensajeras, comenzamos a caminar hacia una libertad emocional más plena. El enojo, por ejemplo, suele aparecer cuando algo dentro de nosotros se siente herido, injustamente tratado o incluso sobrepasado.
Y aunque a veces lo vemos como un pecado automático, la palabra nos recuerda que podemos airarnos sin pecar. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, nos enseña que el enojo no es el problema. Lo que hacemos con él es lo que marca la diferencia. El enojo puede convertirse en un fuego que destruye o en una luz que revela límites que hemos ignorado. Cuando lo escuchamos con humildad, descubrimos que puede mostrarnos dónde necesitamos sanar, dónde necesitamos hablar, dónde necesitamos poner orden. Tú no eres malo por enojarte, eres humana o humano, y Dios quiere enseñarte a canalizar ese enojo hacia la madurez. La tristeza, por otro lado, llega como una sombra suave que a veces no sabemos cómo manejar. Puede venir por una pérdida, una decepción, un cambio inesperado o simplemente por el cansancio acumulado del alma. Y aunque muchos intentan esconderla, la palabra nos recuerda que Jesucristo mismo lloró. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35, nos muestra que la tristeza no es falta de fe, sino una expresión profunda del amor y la sensibilidad que Dios puso en cada una y cada uno de nosotros. La tristeza nunca va a venir para hundirte, sino para invitarte a detenerte, a sentir, a procesar y también a soltar. Cuando la abrazas con honestidad, descubres que también puede ser un puente hacia la sanidad. La frustración aparece cuando nuestros esfuerzos no producen los resultados que esperábamos, cuando la vida no sigue el guión que imaginamos, cuando sentimos que damos mucho y recibimos poco. Y aunque es incómoda, la palabra nos recuerda que incluso los grandes hombres de Dios enfrentaron momentos de frustración. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, muestra a Elías deseando rendirse, agotado emocionalmente. La frustración no es señal de fracaso, es señal de que estás intentando, de que estás avanzando, de que estás vivo o vivo. Dios no te pide que te frustres, te pide que no te quedes atrapado ahí. Muchas veces creemos que manejar nuestras emociones significa reprimirlas, esconderlas o fingir que no existen, pero la palabra nos recuerda que Dios desea verdad en lo íntimo. El libro de Salmos, número 51, versículo 6, nos invita a ser honestos con lo que sentimos. Reprimir emociones no las sana, solo las entierra vivas, y tarde o temprano lo que enterramos regresa con más fuerza. La verdadera madurez emocional no es ausencia de emociones, sino aprender a sentirlas sin que nos controlen. El enojo mal manejado puede convertirse en resentimiento y la tristeza no procesada puede transformarse en desesperanza. La frustración ignorada puede transformarse en amargura, pero la palabra nos recuerda que Dios está cerca de los quebrantados. El libro de Salmos, número 34, versículo 18, nos asegura que Él no se aleja cuando estamos emocionalmente vulnerables. Al contrario, se acerca más. Él no nos pide que tengamos todo bajo control, nos pide que lo dejemos entrar en nuestras emociones. Cuando aprendemos a llevar nuestras emociones a Dios, algo dentro de nosotros comienza a ordenarse. El libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos invita a presentar nuestras peticiones con oración y ruego, y la paz de Dios guarda nuestro corazón. Esa paz
no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando somos sinceros, cuando decimos, Señor, estoy enojado, Señor, estoy triste, Señor, estoy frustrado. La paz no es ausencia de emociones, es presencia de Dios en medio de ellas. El enojo puede enseñarnos a poner límites saludables. La palabra nos recuerda que debemos hablar la verdad en amor. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 15 nos muestra que la madurez emocional no es callar, sino comunicar con sabiduría. Cuando expresamos nuestro enojo sin herir, sin gritar, sin destruir, estamos creciendo realmente. Estamos aprendiendo a honrar nuestra dignidad sin perder la del otro. La tristeza puede enseñarnos a depender más de Dios. El libro de Salmos 42, versículo 11, nos muestra a un salmista hablando con su alma, recordándole que aún hay esperanza. La tristeza no es un túnel sin salida, es un camino que cuando lo caminamos con Dios nos lleva a una profundidad emocional que no podríamos alcanzar de otra manera. La tristeza nos humaniza, nos sensibiliza, nos conecta con los demás. La frustración puede enseñarnos paciencia. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 3 y 4 nos recuerda que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter. La frustración no es un castigo, es un gimnasio emocional donde Dios fortalece nuestra resiliencia. Cuando aprendemos a respirar en medio de la frustración, descubrimos que no estamos en soledad en el proceso. A veces creemos que sentir emociones intensas significa que estamos fallando espiritualmente, pero la palabra nos recuerda que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos muestra que Él entiende nuestras emociones porque las vivió. Él no nos juzga por sentir, nos acompaña en lo que sentimos. El enojo puede convertirse en una oportunidad para revisar nuestras heridas internas. El libro de Proverbios capítulo 4 versículo 29 nos enseña que el que tarda en airarse es prudente. Eso no significa no enojarse, sino aprender a pausar, a respirar, a reflexionar antes de reaccionar. El enojo no es un enemigo, es un indicador. La tristeza también puede convertirse en un espacio de encuentro con Dios. Salmo número 30, versículo 5, nos recuerda que el llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. La tristeza no es permanente, es un proceso y Dios está presente en cada lágrima. La frustración puede convertirse en una invitación a soltar el control. El libro de Proverbios capítulo 16 versículo 9 nos recuerda que el corazón del hombre traza su camino, pero Dios dirige sus pasos. La frustración nos enseña que no todo depende de nosotros, y eso, créeme que es liberador. El enojo también puede mostrarnos dónde hemos permitido que otros crucen nuestros límites. El libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos invita a guardar nuestro corazón. A veces el enojo es simplemente el alma diciendo esto no está bien. Escuchar esa voz es sabiduría total. La tristeza puede mostrarnos lo que realmente valoramos. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 4 nos recuerda que los que lloran serán consolados. La tristeza revela amor, revela sensibilidad,
revela humanidad. No es un enemigo, es un espejo. La frustración puede mostrarnos qué necesitamos para ajustar también nuestras expectativas. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, nos invita a dejar que la paciencia haga su obra completa. La frustración nos enseña que crecer duele, pero vale la pena perfectamente. El enojo puede convertirse en una oportunidad para practicar el perdón. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13 nos recuerda que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Perdonar no es justificar, es liberar el corazón. La tristeza puede convertirse en un recordatorio de que necesitamos comunidad. El libro de Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos invita a llevar las cargas los unos de los otros. La tristeza compartida se vuelve más ligera y la frustración puede convertirse en un recordatorio de que Dios sigue obrando aunque no lo veamos. El libro de Isaías capítulo 40 versículo 31 nos asegura que los que esperan en Él renovarán sus fuerzas. Manejar nuestras emociones no significa controlarlas, sino entregarlas. No significa reprimirlas, sino permitir que Dios las transforme. Tú no estás rota ni roto por sentir. Estás viva o estás vivo. Y Dios quiere enseñarte a sentir con sabiduría, con libertad, pero también con propósito. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti con sinceridad, reconociendo que nuestras emociones a veces nos sobrepasan. Hay días en los que el enojo nos quema por dentro, la tristeza nos pesa como una piedra en el pecho y la frustración nos hace sentir que no avanzamos. Pero aquí estamos, abriendo el corazón sin máscaras, sin pretender que todo está bien, confiando en que tú recibes cada emoción con ternura. Te pedimos que nos enseñes a entender lo que sentimos, a no temerle a nuestra humanidad, a recordar que tú nos creaste con la capacidad de sentir y que no nos rechazas cuando estamos vulnerables, que podamos encontrar en ti un lugar seguro donde descansar. Padre, te pedimos que nos ayudes a procesar lo que llevamos dentro, que el enojo no nos controle, que la tristeza no nos hunda, que la frustración no nos paralice. Danos sabiduría para reconocer lo que cada emoción quiere mostrarnos, paciencia para caminar con nuestros procesos y humildad para pedir ayuda cuando la necesitamos. Sana las heridas que alimentan nuestras reacciones. Ilumina las áreas donde necesitamos crecer y fortalece nuestro espíritu para responder con amor incluso cuando nos cuesta. Que cada emoción, en lugar de alejarnos de ti, nos acerque más a tu presencia. Y finalmente, Señor, te pedimos que llenes nuestro interior con tu paz, esa paz que no depende de las circunstancias ni de lo que sentimos, sino de saber que tú estás con nosotros en cada paso, que podamos respirar profundo y recordar que no estamos en soledad, que no tenemos que cargar todo, que no necesitamos tener todas las respuestas. Gracias porque nos acompañas en lo que sentimos, porque no nos juzgas, porque nos sostienes. Que al terminar este día podamos descansar sabiendo que nuestras emociones están en tus manos y que tú estás obrando
incluso en lo que no entendemos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.